OXA. División de las mitocondrias. Reproducción de las mitocondrias. Existen pruebas de que las mitocondrias se reproducen antes de la mitosis para responder al aumento de las necesidades metabólicas de la célula y para sustituir a mitocondrias viejas, su vida media es de unas 10 horas, que terminan siendo degradadas en citolisosomas. En 1963, Luke demostró que las mitocondrias se reproducen. La división de las mitocondrias, según las imágenes obtenidas con el microscopio electrónico, pueden tener lugar por 3 mecanismos. 1. Bipartición, observada experimentalmente en dietas con carencia de riboflavina, vitamina B6. 2. Estrangulación, observada experimentalmente en dietas con carencia de cobre. Y 3. Gemación. Este último mecanismo es difícil de probar, pues el contorno irregular de las mitocondrias hace que parezcan yemas, lo que en realidad es el aspecto normal de la mitocondria. La reproducción mitocondrial resulta muy similar a la de las bacterias. La proteína FTSZ, que actúa en la citocinesis de bacterias, también interviene en la división de las mitocondrias, pero solo en los protozoarios. En las mitocondrias de las células eucariotas, esa función la desempeña la diginamina. La replicación del DNA mitocondrial no queda delimitada a la fase S, cuando se replica el DNA nuclear, sino que puede darse a lo largo del todo ciclo celular y no solo varias veces, en función de las necesidades de la célula. Esta replicación puede ir seguida de la división de la mitocondria o puede quedar varias copias del DNA en la matriz mitocondrial. Se ha sugerido que, en sus orígenes, las mitocondrias eran organismos procariotas aeróbicos que formaron simbiosis con organismos eucariotas anaeróbicos y que luego continuaron reproduciéndose conjuntamente, convirtiéndose en un componente más de la célula. Los peroxisomas son organelos celulares que constan de una membrana constituida por una doble capa lipídica que contiene diversas proteínas. En su interior se halla una matriz peroxisomal que contiene proteínas de función enzimática, capaces de transformar unos compuestos en otros. Estas enzimas catalizan muchas reacciones de síntesis y degradación de compuestos de gran importancia metabólica. La biogénesis o formación de los peroxisomas se produce por síntesis de novo. Aparecen nuevos peroxisomas y por proliferación se multiplican los ya existentes. Tanto las proteínas de la membrana como las de la matriz del peroxisoma se sintetizan en otros organelos celulares, los ribosomas. La síntesis de estas proteínas está codificada por genes localizados en el núcleo celular. Una vez sintetizadas estas proteínas, deben importarse al interior del peroxisoma para que puedan realizar su función correctamente. Las proteínas implicadas en la biogénesis del peroxisoma y en el transporte de las proteínas peroxisomales se llaman peroxinas y están codificadas por los genes PEX. Se conocen hasta el momento 15 genes PEX. Los peroxisomas tienen múltiples funciones. Destacan las relacionadas con el metabolismo lipídico. Entre ellas se hallan las reacciones de degradación, como la beta-oxidación de los ácidos grasos de cadena muy larga y del ácido fitánico, y también reacciones de formación de plasmalógenos, que son lípidos complejos localizados en la mielina, colesterol y ácidos biliares. La beta-oxidación peroxisomal de los AGCML acorta la longitud de su cadena para que puedan seguir degradándose en el interior. Respuesta celular al estrés oxidativo. El cuerpo humano mantiene un balance de óxido-reducción constante, preservando el equilibrio entre la producción de prooxidantes que se generan como resultado del metabolismo celular y los sistemas de defensa antioxidantes. La pérdida en este balance de óxido de reducción lleva a un estado de estrés oxidativo, y este estado se caracteriza por un aumento en los niveles de radicales libres y especies reactivas, que no alcanzan a ser compensados por los sistemas de defensa antioxidantes, causando daño y muerte celular. La alteración del balance entre prooxidantes y antioxidantes puede tener diversos grados de magnitud. En el estrés oxidativo leve,
las defensas antioxidantes bastan para restablecer dicho balance, pero en el estrés oxidativo grave se llega a graves alteraciones en el metabolismo celular, como rompimiento de DNA, aumento de la concentración de calcio intracelular, daño a los transportadores membranales de iones y otras proteínas específicas, hiperoxidación de lípidos. El daño por estrés oxidativo puede ser reversible o irreversible, dependiendo de factores como el tiempo que dure el estrés, la efectividad de las defensas antioxidantes, la edad del organismo, el estado nutricional y factores genéticos que codifican sistemas antioxidantes. Especies reactivas de oxígeno. Las especies reactivas se forman como productos del metabolismo de los radicales libres, y aunque no todas lo son, también son moléculas oxidantes que se transforman fácilmente en radicales libres, lo que les confiere la característica de ser compuestos muy dañinos para las células. Estas especies reactivas dañan tanto al DNA como a las proteínas transportadoras. Pueden alterar la expresión genética. Asimismo, causan daño en las enzimas reparadoras y las polimerasas, y dejan pasar una mayor cantidad de errores. Aunado a esto, los productos finales de la lipoperoxidación provocan daño a las proteínas y al DNA. Durante el proceso evolutivo, con la aparición de los organismos fotosintéticos, se dio un aumento en los niveles de oxígeno, permitiendo a los organismos desarrollar los mecanismos necesarios para utilizar esta molécula como aceptora final de electrones, lo que permitió a las células tener sistemas de producción de energía altamente eficientes a través de la oxidación de la glucosa. Esta ventaja evolutiva de los organismos aerobios trajo como efecto colateral el aumento en la producción de radicales libres y especies reactivas de oxígeno, ya que la reducción parcial de oxígeno lleva a la formación de ROS. El equilibrio de óxido-reducción es esencial para mantener la fisiología de los organismos y durante este proceso evolutivo, las ROS pasaron a formar parte de un sistema de señalización involucrada tanto en la detección como en la síntesis y en la regulación de biomoléculas, así como en otros procesos fundamentales del organismo, aunque en todos los procesos metabólicos inherentes al organismo se producen pequeñas cantidades de radicales libres, como sucede en el retículo endoplasmático, los microsomas y los peroxisomas. La fuente endógena de especies reactivas más importantes es el sistema mitocondrial de transporte de electrones, donde las ROS se generan como productos secundarios del metabolismo energético oxidativo. Las principales especies reactivas de oxígeno son el radical superóxido, el peróxido de hidrógeno y el radical oxidrilo. El radical oxidrilo puede reaccionar con distintas macromoléculas, en las que por cesión de un electrón produce otras especies reactivas a través de mecanismos y de intermediarios aún desconocidos. En este tipo de reacciones, la hidroxilación y la abstracción del hidrógeno son modificaciones más comunes que sufre el sustrato orgánico involucrado, y se generan otros radicales libres orgánicos, tales como los radicales alcoxilos, peroxilos y sulfuros. Un antioxidante es aquella sustancia que presenta bajas concentraciones respecto a la de un sustrato oxidable que retarda o previene su oxidación. Los antioxidantes que se encuentran naturalmente en el organismo y en ciertos alimentos pueden bloquear parte de este daño debido a que estabilizan los radicales libres. Son sustancias que tienen la capacidad de inhibir la oxidación causada por los radicales libres, actuando algunos a nivel intracelular y otros en la membrana de las células, siempre en conjunto para proteger a los diferentes órganos y sistemas. A continuación voy a hablarles de dos tipos de antioxidantes muy importantes. Los primeros son los antioxidantes exógenos. Estos van a ser introducidos por la dieta y se depositan en las membranas celulares impidiendo la lipoperoxidación. Esto es la degradación oxidativa de los lípidos. Algunos ejemplos de estos antioxidantes son la vitamina E, la vitamina C, betacarotenos y también la vitamina A, los cuales deben ser aportados en nuestra alimentación diaria. Estos antioxidantes van a actuar como gendarmes en las fronteras celulares, encerrando a los radicales libres antes de que produzcan daños. El siguiente tipo son los antioxidantes endógenos, que son mecanismos enzimáticos del organismo
que necesitan cofactores metálicos como el selenio, cobre, y zinc y magnesio para poder realizar el mecanismo de protección celular. Algunos de estas enzimas son la superoxidia dismutasa, que destruye y bloquea la producción de radicales a partir del oxígeno, glutatión peroxidasa, que bloquea la producción y destruye radicales procedentes de las grasas. La oxidación causa alteraciones en la estructura de algunas proteínas y la formación de agregados proteínicos. Estas proteínas anormales inducen daño oxidativo y están presentes en las enfermedades neurodegenerativas. Retomando lo de estrés oxidativo, un estado de este tipo induce en la célula efectos tóxicos por oxidación de lípidos, proteínas, carbohidratos y nucleótidos, lo cual produce acumulación de agregados intracelulares, disfunción mitocondrial, exotoxicidad y apoptosis. Este daño oxidativo es común en las enfermedades neurodegenerativas y aún no está claro si contribuye iniciando el proceso o es una consecuencia del mismo. La formación de lípidos modificados por oxidación puede causar disfunción celular y en las células postmitóticas, como las neuronas, causan la muerte. Los radicales libres oxidan muchas estructuras biológicas, dañándolas. Es a lo que se le llama daño oxidativo, que es una de las importantes causas del envejecimiento, el cáncer, la aterosclerosis, los procesos inflamatorios crónicos y las cataratas, de los cuales estos son los más comunes. Debemos tener en cuenta que causa muchas más degeneraciones o enfermedades el estado de estrés oxidativo. Este estrés oxidativo ocurre en los organismos que, por mala nutrición, enfermedad u otras causas, pierden el equilibrio entre radicales libres y antioxidantes. Es en esta situación de estrés oxidativo en la que se manifiestan las lesiones que producen los radicales libres, que reaccionan químicamente con lípidos y otras moléculas que ya se habían mencionado, al igual que el ADN, y con componentes de la matriz extracelular, por lo que pueden desencadenar un daño irreversible que, si ya es muy extenso y ya no se tomó en cuenta, puede llevar a la muerte celular. Algunas de las enfermedades o procesos asociados al daño oxidativo en las moléculas biológicas son el envejecimiento, que es peroxidación de los ácidos grasos de la membrana celular y daño del ADN. Ya había mencionado la aterosclerosis, que es la peroxidación de lípidos en las partículas de LDL con daños de otros componentes, y el cáncer es el daño del ADN. Las cataratas son modificaciones irreversibles en las proteínas, y los cuadros inflamatorios crónicos es la activación de genes relacionados con la respuesta inflamatoria.